Bienvenido. En esta oportunidad, su programa de interés público presenta el tema acerca de la cumbre que se realizará este fin de semana en Santiago de Chile entre los países de la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe y los países europeos. La agenda es muy especial en esta oportunidad, ya que, como nunca, los países de América Latina se presentan como una alternativa a la solución de los problemas y no simplemente como un socio menor ante las potencias europeas. Al mismo tiempo, Europa está atravesando una severa crisis económica y financiera que está afectando el empleo entre los jóvenes de su país, ¿no? Países como España, por ejemplo, tienen más del 26% de desempleo y un crecimiento negativo en forma general. Hoy hay recesión en Europa y al mismo tiempo la región de América Latina se distingue por ser una de las regiones más dinámicas del mundo. El año pasado hubo un crecimiento aproximado de 3.5% de la región. En nuestro caso, en nuestro país, superó el 6%. En este contexto, por una parte, de crisis por parte de Europa y de nuevas expectativas, en el caso de los países de América Latina y el Caribe, se va a realizar la cumbre. Para poder dialogar sobre este tema, tenemos a mi derecha al profesor Luis Pacheco Romero. Él es profesor de Economía de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, economista, profesor de la Academia Diplomática, y vamos a dialogar justamente sobre estos temas. Y a mi izquierda está el señor Carlos González Mendoza. Él es gerente de estudios económicos de la Asociación de Exportadores ADEX. Señor Pacheco, este fin de semana comienza la cumbre entre los países de Europa y América Latina y el Caribe. ¿Cuál es la imagen que Perú va a llevar a dicha cumbre? La imagen que de afuera tienen sobre el Perú los analistas y los observadores es que Perú está confluyendo un buen manejo macroeconómico que se expresa en una de las menores tasas de inflación y al mismo tiempo una tasa de crecimiento. O sea, las dos variables combinadas dan lugar a una impresión excelente. Aparte de eso, si bien hubo conflictos sociales a principios del año 2012, sin embargo esto ha disminuido y bueno, se nota que hay un optimismo. Entonces ha habido una encuesta y un alto porcentaje cree que van a haber expectativas mejores en el 2013 que en el 2012. Señor González, el Perú, a diferencia de otros países de América Latina, como es el caso de Argentina y Bolivia, ha seguido un camino de apertura de mercado y respeto de todo lo que es las leyes que protegen al capital privado. ¿Usted cree que cuando llegue Perú a esta cumbre, esto será una ventaja comparativa con respecto a otros países de la región como Bolivia o Argentina? Definitivamente, si uno analiza el conjunto de países que tienen una calificación de grado de inversión en Latinoamérica, son aquellos que tienen acuerdos comerciales firmados. ¿Por qué razón? Porque eso le da un marco legal sólido que no puede estar sujeto a los vaivenes políticos o ideológicos y por lo tanto le da una garantía fundamental al hombre de negocios, al inversionista. También podríamos añadir acá que no solamente son compromisos para dar un trato adecuado al capital, también tenemos compromisos mediante los TLCs respecto al respeto del ambiente, al respeto laboral, o sea, todo lo que llamamos responsabilidad social, que es justamente un tema central en esta cumbre. De modo que creo que Perú tiene una posición privilegiada, no solamente por los indicadores económicos que lo destacan, sino porque es un país que podría convertirse en una especie de modelo de desarrollo, que es lo que el mundo está buscando actualmente, ¿no? Okay. Profesor Pacheco, el día de ayer vimos una escena pocas veces vista,
la llegada de una misión de 40 empresarios, grandes, medianos y pequeños, a Palacio de Gobierno como una forma de poder manifestar su interés de inversión en el Perú. ¿Qué perspectivas, por qué, digamos, estos países europeos están prefiriendo hoy llegar al Perú o a países como Chile y no llegar a otros países que normalmente llegaba el capital europeo en América Latina? Primero que todo ven el manejo macroeconómico, los logros en general de la economía, no solo la macroeconomía, pero también ven las diferencias de tasas, entonces logran más rendimientos trayendo capitales de riesgo a nuestro país que a otros países del mundo desarrollado, entonces se ha desplazado hacia acá. Y eso, bueno, sin embargo, tiene un efecto adverso, que es que vienen muchos capitales foráneos y se está impactando en la apreciación del sol peruano. Entonces ahí hay un problema que hay que manejar. Y no es solo Perú, hay varios países que están en esa situación, excepto Brasil. Brasil sí ha tenido un mecanismo por el cual no se ha producido esa fuerte apreciación. En cambio, en los otros países como Colombia, Perú, Chile, sí ha habido. Entonces ahí hay un problema que hay que, la teoría monetaria y la política específica debe atacar cuanto antes, porque realmente ya estamos, ahora sí podría haber efectos adversos. Ok. Profesor, ya que hablamos de inversión de capitales, ¿cuál cree que son los factores que un inversionista internacional considera al momento de decidir invierto aquí en el Perú, invierto en Bolivia o invierto en Taiwán? ¿Qué factores generalmente un inversionista considera importante para poder definir dónde invierte y qué ofrece al Perú al respecto? Si pensáramos en inversionistas de África, digamos, acá lo que buscaría más que todo, me imagino, es la rentabilidad, pero si estamos hablando de Europa, Europa está acostumbrada a tener instituciones sólidas, instituciones que las han ido construyendo en décadas. Entonces ellos esperarían que acá al venir a Perú haya ese mismo correlato, ¿no? O sea, que haya también instituciones sólidas, respetadas, etcétera. Y si bien aquí hay normas adecuadas, muchas veces el comportamiento objetivo de los actores no es lo mismo. Y entonces ahí puede haber un contraste. Nosotros tenemos que hacer mucha tarea en el Perú para poder mejorar la calidad de las instituciones, luchar contra la corrupción, mejorar el Poder Judicial, mejorar el Estado, hacer una reforma del Estado y que no se ha hecho, y otros aspectos, porque de lo contrario pueden llevarse alguna sorpresa ya estando acá en la plaza, que es distinto de verlo desde afuera. O sea, yo no quiero malograr la fiesta al decir esto, pero sí creo que debemos darnos cuenta de que si nosotros nos empeñamos en algo así como un plan de mejora en lo que he dicho, en reforma del Estado, en la administración de justicia, etcétera, los resultados serían mejores. O sea, no estoy diciendo que ahora como estamos no estamos obteniendo resultados buenos, sí, pero serían aún mejores y ahí sí seríamos una especie. En otras palabras, ya los factores económicos son satisfactorios, y ahora se necesita hacer otro tipo de reforma, el aparato judicial, la administración de justicia eficiente, la combate contra la corrupción. La centralización adecuada, etcétera. Entonces, con eso el crecimiento ahí estaría más garantizado todavía y sería una estrella. Y la educación, tal vez. Por supuesto, la educación y la salud. Entonces, cuando se ve que hay índices de desnutrición menores, entonces estaríamos Perú asegurando que en los próximos 20 años esos niños nacidos ahora con buena nutrición serán los trabajadores eficientes dentro de 20, 30 años. Ok. Señor González, el día 1 de marzo va a ingresar en vigencia el acuerdo comercial entre Perú y la Unión Europea, ya aprobada por ambos parlamentos. ¿A qué apunta Perú en el mercado? ¿Qué cosa puede ofrecer Perú al mercado europeo? ¿Qué productos podrían ser los sectores más beneficiados con la apertura de este nuevo acuerdo comercial?
Sí, bien. Efectivamente, Europa es uno de los mercados más importantes que tiene el Perú. Y no solamente para los minerales, que son los que obviamente predominan en todos los mercados, sino también para los productos no tradicionales. Y dentro de los no tradicionales, la historia, la estadística nos muestra que es el sector agroexportador el que tiene una mayor presencia en este mercado. Actualmente la mayor parte del comercio de productos agrícolas se dan a través de España y de Holanda como puntos de entrada, dado que ellos tienen canales de comercialización para distribuirlo por toda Europa. Lo que están viendo los empresarios es que bajo este marco del acuerdo comercial y mediante también el desarrollo competitivo de las empresas, puedan dirigirse ya de manera directa a los mercados finales, a los mejores mercados en el sentido de que tienen una demanda más sostenida, tienen mejores precios, pero al mismo tiempo demandan una mayor calidad. Y la calidad está manejada por una serie de certificaciones, de requisitos técnicos, que son justamente los que bajo este compromiso de facilitación del comercio se pueden fortalecer en la relación con la Unión Europea. Otro punto que se tiene que explotar mucho es que la visión europea en los acuerdos está más centrada en la inversión que en el comercio. O sea, la pregunta no es qué me vendes o qué me compras, sino qué inviertes en mi país y qué puedo invertir yo en tu país. Entonces, esa visión creo que nos da un potencial mucho mayor, ¿no? Porque evidentemente podemos exportar en función de la capacidad productiva actual, pero la inversión es la que nos va a dar un mayor futuro en términos de crecimiento. Entonces, ahí viene creo que el valor agregado de la Unión Europea, ¿no? Señor González, sabemos que el intercambio comercial entre Perú y la Unión Europea está alrededor tal vez un poquito más de 10.000 millones de dólares y es positivo para el Perú. Dentro del sector no tradicional, que es un sector que nos preocupa bastante, ¿cuál cree que puede tener mayor futuro al corto plazo con el ingreso de vigencia del acuerdo comercial? Bueno, mencioné un poco el tema agrícola por cuanto en Europa hay un patrón de consumo orientado a productos por su valor nutritivo, por sus aportes a la salud. Y en ese campo los productos nativos, productos andinos peruanos están cobrando mucho interés en ese mercado. O sea, más allá de los que ya podríamos llamar productos tradicionales como el espárrago, la alcachofa, el mango, la palta, etc., la demanda por productos andinos es muy fuerte. Inclusive estamos encontrándonos ahora con insuficiente producción para poder atender esos mercados. Otro ingrediente especial es que en Europa se difunde mucho lo que es el comercio justo. Es decir, el comercio que trata de asegurar que el beneficio del comercio vaya a los productores mismos. Es decir, si tenemos comunidades nativas que han conservado una variedad, que han conservado una especie, que la cultivan, ellos pueden acceder a este canal de comercialización y recibir un precio especial justamente bajo esta filosofía de llevar los beneficios a las comunidades nativas. Son elementos que creo que son muy valiosos. Como repito, ya van más allá del crecimiento en sí mismo, sino que apuntan también al desarrollo del país, ¿no? Y sobre ese punto, es interesante observar que países dentro de Mercosur en general se oponen a un tratado de libre comercio porque quieren tomar el tema agrario como un tema de agenda, ¿no? Hay productos agrarios que ellos quieren ingresar al mercado. ¿Por qué en este caso Argentina, Brasil tienen problemas para poder tener un acuerdo comercial por el tema de la agroexportación y el Perú no la tiene? Yo diría que es por la cartera de productos que se manejan, ¿no? Argentina, Brasil manejan productos extensivos, sus condiciones climáticas, geográficas les permiten especializarse en granos, por ejemplo, que es un fuerte de ellos, y justamente los subsidios a la producción en países como Estados Unidos, Europa, están concentrados en esos productos. O sea, la problemática de ellos por la cartera de productos que manejan es distinta a la de nosotros. Entonces, si hablamos de un TLC entre Perú y Estados Unidos, en donde la mayor parte de la oferta exportable de Perú no tiene ningún problema con los subsidios, y la posibilidad de un TLC entre Argentina y Estados Unidos, donde casi todos los productos argentinos tienen problemas con subsidios, es obvio que ellos van a tener una postura mucho más firme en el sentido de resolvamos primero los subsidios, porque ¿de qué TLC hablamos si yo no te puedo vender nada de lo que produzco? Entonces, esa es la filosofía un poco de los BRICS, ¿no? los países agricultores. El nuestro es una agricultura distinta, es una agricultura de nicho, es una agricultura especializada,
y que además conjuga con una alta demanda en estos mercados, ¿no? Son problemáticas distintas, digamos, ¿no? Profesor Pacheco, textualmente los empresarios europeos y también el gobierno español ha expresado que es necesario que España, que se encuentra en recesión, y Europa en general, invierta en países de rápido crecimiento económico. ¿Cuáles son las ventajas y los riesgos que existe, aparte de lo que usted me ha mencionado muy bien, de acerca de la necesidad de tener unas reformas a mediano y largo plazo y no simplemente quedarnos satisfechos con este corto plazo? Hay que darse cuenta de un punto. Europa es una región que tiene dos velocidades, o sea, la parte norte y lo que se llama la Europa meridional. Entonces, la crisis se ha focalizado en la parte sur, y en la parte norte hay inclusive, bueno, no hay un auge, ¿no? Pero están con tasas de crecimiento positivas. Entonces, el caso de España, que está con una tasa de desempleo muy alta, está buscando que haya una plaza en la cual sus capitales puedan tener algún éxito, porque allá la contracción de la política económica está haciendo que la población española no esté siendo un agente de demanda como debería serlo, y bueno, la demanda provendrá de otros sitios para sus empresas, entonces están también mirando hacia acá como una salida, porque allá están aplicando medidas de austeridad que no está permitiendo que haya la suficiente demanda para poder atender pues las necesidades, y entonces las empresas no tienen cómo colocar sus productos. Esa es una vieja práctica que Paul Krugman critica mucho desde Estados Unidos, porque dice están aplicando algo que no funcionó en Estados Unidos en los años 30 y lo están repitiendo allá. La solución por parte de la crisis europea, ¿cree que usted que se formó a raíz de la aparición tanto de Angela Merkel, que es muy partidaria de una disciplina fiscal, o la del presidente francés Hollande, que es más partidario a mayor gasto social? Dentro de esos dos paradigmas que se mueven dentro de una solución europea para la crisis, ¿cuál considera que usted que es la más importante? Cuando ganó Hollande en Francia se pensó que iba a haber dos paradigmas en choque, pero Francia no tuvo la fuerza para enfrentarse a Merkel, que además fue reelegida en ese momento. Entonces, en realidad Alemania es quien tiene las riendas, y el Banco Central europeo y la política económica que prácticamente se diseña desde Alemania. Ese es el punto. Entonces, es mucha fuerza, y eso hace que los países del sur tengan que vivir con esa política económica, porque no tienen posibilidades de diseñar alternativas, porque ellos carecen al integrar la Unión zona euro. Al integrar eso no pueden tener una autoridad propia en cada país para tomar sus medidas. Eso ha pasado con Grecia igualmente, entonces están como atados. Okay, señor González, como ya sabemos entonces, hay un atractivo por parte de la región en crecimiento de factores de producción, como es el capital. Lo que me pregunto es que si se puede esperar, hay una cierta preocupación, tal vez en un mercado laboral tan competitivo como la peruana, que podamos esperar la llegada de profesionales de Europa, los denominados euristas o mileuristas, ¿no? Que son jóvenes con educación, pero que por la misma crisis, sin mayores perspectivas económicas. ¿Podemos prever que pueda haber una oleada de inmigración de jóvenes profesionales de España y de otros países europeos, o ya la estamos viviendo y no nos damos cuenta? Yo creo que se está viviendo en sus niveles germinales recientes, ¿no?
Vista las cosas de la perspectiva peruana, Perú se acerca a lo que se llama la trampa de ingresos medios, ¿no? Es decir, el Perú ya no es un país de mano de obra barata, ¿no? Los países asiáticos son mano de obra barata. Entonces, Perú tiene que apostar a producir aquellos productos que tengan cierto grado de tecnología incorporada en sus productos, lo que llamamos valor agregado nosotros, ¿no? Pero ese tipo de modos de producción requiere de mano de obra más calificada. Entonces, nos encontramos ahí en un desfase entre lo que el sector productivo demanda como mano de obra calificada y lo que la oferta educativa del país genera. Hay varios puntos de quiebre en cosas muy elementales, como el clásico ejemplo de los soldadores para soldar los tubos del gasoducto que se tuvieron que traer de otro país porque no los teníamos. El sector confecciones tiene problemas de gente especializada en el teñido, en el cortado, porque los grandes centros comerciales están demandando ese tipo de trabajadores y los están dejando sin una oferta suficiente. Por poner uno o dos ejemplos, los que cultivan uvas en el norte del Perú, que están en un crecimiento extraordinario, tienen que traer trabajadores de Iquitos porque ya no los encuentran en su zona. Entonces, hay desfases en la oferta laboral en determinadas actividades productivas. Habiendo ese desfase, es fácil pensar que el mercado internacional los va a cubrir. Y teniendo esta coyuntura en España, en Europa, hay gente hombres de negocio o relacionados con instituciones europeas que ya nos lo sugieren, pero nosotros le podemos resolver el problema, nosotros tenemos la gente especializada, ¿no? Entonces, está generándose las condiciones para esta figura, ¿no? Por lo tanto, la educación peruana, de acuerdo a la demanda internacional y el modelo de crecimiento peruana, ¿a dónde debe acentuarse? Yo creo que hay que lograr, más allá de la reforma educativa, que es evidentemente la fundamental, pero que tiene un alcance de largo plazo, un calce entre la demanda de las empresas y las ofertas educativas, que quizás esté centrada más en las instituciones técnicas, que son las que pueden capacitar estos mandos, estos trabajos especializados, o fomentar nuevos mecanismos de capacitación en la empresa misma. O sea, hay otras modalidades que se tienen que implementar para poder darle una respuesta rápida a la necesidad de la empresa. Cualquier lugar donde hay un vacío, alguien lo cubre, dice esta norma, ¿no? Entonces, si nosotros no cubrimos ese vacío, alguien lo va a cubrir. Por eso que tenemos que reaccionar mucho más rápidamente, ¿no? Profesor Pacheco. Claro, desde luego. El punto es que las empresas, para tener una mejor rentabilidad, están apostando al incremento de la productividad, y eso significa incorporar la tecnología, pero eso es a nivel mundial. Entonces, Asia, Europa, Estados Unidos, países desarrollados, subdesarrollados, África, Asia y América Latina, tenemos que levantar el nivel tecnológico, no hay otra, porque cada vez más las interdependencias de los mercados hacen que nos empecemos a parecernos. Ya no es que solamente los países desarrollados tengan la necesidad de la tecnología, tenemos una necesidad de hacer un fuerte incremento en esto. Ha aparecido un nuevo acrónimo que es STEM, STEM, creo que en Estados Unidos significa Science, Technology, Engineering, Mathematics. Entonces, la educación debería orientarse a eso, a que las nuevas generaciones que salgan estén bien preparados en ciencia, en tecnología, en las ingenierías y en matemáticas. Y el país que no tiene claro eso y que tenga la formación de un núcleo de su juventud en eso, va a perder en la carrera. Profesor Pacheco, este fin de semana va a ser la cumbre, se va a realizar la cumbre, van a asistir los 40 mandatarios de ambos bloques. ¿Qué se puede esperar en esta coyuntura que expliqué al inicio acerca de una América Latina en general, digamos, en crecimiento, y una crisis en Europa? ¿Se puede esperar ya como bloques que se avance en perfilar políticas comunes? Sí, o sea, hay que hacer una pequeña recuerdo de cómo se fue originando esta agrupación. El año 99 fue la primera cumbre y tuvo lugar en Brasil. Exacto, en Brasil, cuando se venía el nuevo siglo, se venían desafíos, cómo sería el nuevo siglo. Acababan de haber las crisis del 97, del 98 y del mismo 99 en Tailandia, en Rusia y en Brasil. Entonces había que hacer algo frente a eso, y para eso había que organizarse, y ese es el CELAC, ¿no?
Las sucesivas cumbres han tenido, con la UE, por supuesto, en la Unión Europea. Entonces las sucesivas cumbres han ido cambiando su temática, porque al poquito tiempo fue las Torres Gemelas, entonces el gran tema pasó a ser ya no desarrollo eso, sino seguridad, lucha contra el terrorismo, etcétera. Y conforme han ido los años pasando, las temáticas han cambiado. Entonces ahorita ya hemos superado, digamos, lo peor de la crisis del 2008 y se puede ya empezar a mirar cómo hacer para crecimiento, porque no podemos darnos el lujo de hacer todo al mismo tiempo. Entonces yo considero, por eso es que va a haber una cumbre empresarial también, ahí en Santiago, y ahí pues que los empresarios en los distintos rubros hagan sus acuerdos como si fuera una feria, ¿no? Y los jefes de Estado y de Gobierno que lleguen a puntos claves para hacer posible que haya nuevas líneas de trabajo en la cooperación entre las dos regiones, pero también en tecnología, también en ciencia. Yo buscaría que la tecnología nosotros aprovechemos eso, o sea, nosotros no podemos repetir todo el recorrido que ellos hicieron para llegar a tener los niveles actuales, sino en estos vínculos de cooperación llegar a tener algo de lo que ellos tienen ya, saltándose todo eso. Entonces eso nos favorecería. Creo que la opción es esa, en cierto modo hay que reposar bastante, porque hay una cosa que sí tenemos a favor nuestro, en el caso de Perú y posiblemente en otros países de América Latina, y es el emprendimiento, la fuerza para seguir, la inventiva, la creatividad, pero no basta con eso. Ya habiendo todo ese desarrollo tecnológico, si no se hace eso, por más empeño que hagamos, no vamos a lograr estar en el mismo ritmo. Señor González, ¿cree usted que en esta cumbre que se va a realizar en Santiago podemos llegar a algo, tomar un acuerdo, sobre todo a nivel de los países de América Latina, teniendo economías tan diferentes y en tal diferente grado de evolución, o solamente algunos países, como el caso de Perú, Chile, México, podrán sacar provecho de esta cumbre, y otros países que se han mantenido al margen de cualquier tipo de negociación, como el caso de Brasil, Argentina, Venezuela, Bolivia, se van a mantener y ser, digamos, actores pasivos a esta cumbre. La impresión que tengo de este tipo de cumbres es que son puntos de encuentro para compartir experiencias, para reflexionar sobre problemas comunes e ir orientando soluciones. Pero es cierto que también terminan con una suerte de declaratorias de intenciones que muchas veces desde fuera se juzgan como pues, una declaración puesta sobre el papel simplemente, ¿no? Sin embargo, los países que sí van con una agenda clara, en estos puntos de encuentro van a encontrar caminos y van a encontrar soluciones que pueden ser muy bien aprovechadas, ¿no? Por poner un ejemplo, dentro de la cumbre se está produciendo una reunión de los países miembros de la Alianza del Pacífico, o sea, Chile, México, Colombia y Perú, y van a aprovechar el Consejo Empresarial Andino, de la Alianza del Pacífico, la presencia de los 4 presidentes, para que los propios empresarios, conversando con los presidentes, le den una orientación a esta suerte de integración que le podríamos llamar ya de segunda generación, porque ya no es un acuerdo bilateral, sino es un conjunto de países que se integran para mirar juntos la cuenca del Pacífico. Entonces ya son concepciones más elaboradas y repito, el que tiene iniciativas, el que tiene agenda, va a sacar un buen provecho de este tipo de reuniones, ¿no? Y creo que Perú está yendo en ese sentido con una agenda clara, ¿no? Sí, ¿lo mismo? Esfuerzos muy bien diseñados. Aparte está el MILA también, pero las bolsas de valores, ¿no? Que son pequeñitas, entonces juntándose Chile, Perú y Colombia ya es una cosa mayor. Está lo del Arco del Pacífico, está la fuerza que está teniendo la costa del Pacífico de América del Sur con respecto a la PEC, y entonces eso quiere decir que estamos por buen camino. Nos va a dar una dinámica en la economía importante, sin perder de vista que el contacto con los europeos representa, pues, a mi juicio, lo que podrían ser aprendizaje de buenas lecciones que tienen ellos en el tratamiento, en el trabajo,
las buenas prácticas, el comercio justo que usted mencionó, y así estas pautas de los europeos que nos hacen recordar las sociedades de bienestar que hubo entre los años 50 y 70. Eso ya pasó, o está en sus últimos momentos, pero algo queda en la mente de los europeos. Y profesor Pacheco, hace unos años el presidente Hugo Chávez acuñó una frase: los presidentes van de cumbre a cumbre, mientras que el pueblo va de abismo a abismo. ¿Qué le podemos decir a ese ciudadano, como se denomina generalmente a pie, acerca de la importancia que tiene la cumbre, que solamente lo ve a eventos protocolares, ¿no? ¿Qué le podemos decir? ¿En qué lo va a beneficiar específicamente este tipo de reuniones? La cumbre que hubo en Lima, que fue la quinta, trató sobre la temática de desarrollo sostenible e inclusión social. Y ahí yo creo que ese tema le permitió en el 2010 al Perú de posicionarse mejor en esa temática para el 2011 y 12. Estamos viendo ahora cómo eso se traduce en proyectos y no hay ahí demagogia. Entonces, yo diría que el ciudadano a pie debería tener la esperanza, la confianza, que es otro tema importantísimo, de que sus dirigentes están queriendo tener los principales objetivos en favor del ciudadano de a pie. En ese sentido yo me permitiría decir que lo más importante, más allá inclusive de la educación, de la tecnología, etcétera, es el empleo. O sea, si es que adoptamos en nuestro país una política activa en materia de empleo, los ciudadanos van a estar satisfechos. Y eso se puede tener, porque repito, de los europeos, estamos hablando de Europa, es algo que ellos han trabajado mucho en las décadas anteriores. Ahora no pueden por la situación en que están, que las tasas de desempleo son enormes, pero ellos han tenido mucha experiencia. No digo repetir lo de los 50, 70, pero sí una mirada activa a generar empleo, es una respuesta. La misma pregunta se la haría, señor González. ¿Qué decirle a ese ciudadano de pie por cómo le va a beneficiar estas cumbres con tanta protocolo que se observa y algo que el ciudadano no entiende estos temas? Sí, mire, uno puede juzgar a partir de los procesos electorales peruanos bastante polarizados, en donde el mensaje se podría resumir: está bien que crezcamos, pero busquemos un crecimiento justo, un crecimiento en donde las oportunidades estén mejor repartidas. Ese mensaje o esa necesidad quizás nos ha llevado en los últimos años a desordenarnos un poco por la desesperación de querer buscar algún objetivo de un sector o de un grupo, y hemos armado una suerte de debates, de conflictos, cuando en realidad la búsqueda de ese modelo no es una búsqueda muy sencilla, ¿no? Necesitamos todos creer en que si apuntamos hacia un mismo camino, todos nos vamos a beneficiar. Yo creo que eso es lo que busca no solamente el Perú, sino buscan todos los países, y se refleja en esta cumbre, donde los temas de agenda son justamente ellos. Entonces, creo que lo importante es que al participar las autoridades peruanas, al participar las empresas peruanas en esa cumbre, con una temática muy parecida a la del CADE del año pasado, vengamos con un mayor compromiso y con un planteamiento mucho más claro, ¿no? Es decir, en la medida que cada uno trate de aferrarse a la defensa cerrada de sus intereses, vamos a tener más conflicto. En la medida en que buscamos construir soluciones en conjunto, vamos a lograr un mejor futuro, ¿no? Agradeciendo a nuestros invitados, tanto al profesor Pacheco como al señor González, le queremos decir simplemente un hasta luego, hasta nuestro próximo programa de interés público.